Con el paso de los años, Jerusalén sufrió y resistió los ataques de sus poderosos pueblos vecinos, pasando por diversas etapas de vasallaje hasta el año 587 a.C., durante el reinado de Sedecías, el último rey de Judá, cuando fue conquistada y arrasada por el rey Nabucodonosor II. El reino de Judá pasó a ser una provincia del Imperio Babilónico, y la mayoría de la clase regente judía sería enviada al destierro en Babilonia. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro II el Grande conquistó el Imperio Babilónico y permitió el regreso de las comunidades judías deportadas a la provincia de Judá. Estas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la ciudad y el templo de Salomón. La construcción del segundo templo terminó en el año 516 a.C., durante el reinado de Darío el Grande, 70 años después de la destrucción del primero. Jerusalén fue asediada, conquistada y en gran parte destruida por una coalición de estados vecinos. Alrededor del año 445 a.C., el emperador Aqueménida Artajerjes I emitió un decreto por el que permitía la reconstrucción de la ciudad y de sus murallas. Así Jerusalén recuperó su papel como capital de Judá y centro del culto judío. Años más tarde, en el 332 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa y la ciudad no sufrió destrucciones. A la muerte de Alejandro, Judea y Jerusalén pasaron a quedar en manos de la dinastía ptolomaica, bajo el reinado de Ptolomeo I. En el año 198 a.C., el imperio seleucida tomó el control de la ciudad liderado por Antíoco III. Sin embargo, el intento por parte de los seleucidas de helenizar Jerusalén llegó a su fin con el triunfo de la rebelión de los macabeos, encabezada por Matatías y sus 5 hijos contra Antíoco IV Epífanes. Con la toma de control de los asmoneos, Jerusalén se convertiría en la capital de su reino y se conocería un periodo de relativa independencia, si bien sería conquistada, junto con todo el reino, por las tropas romanas de Pompeyo en el 64 a.C., después de derrotar a los restos del imperio seleucida. Jerusalén sufrió el asedio y la conquista romana, y como consecuencia fue anexionado a la República Romana. Poco después de la conquista romana, llegó una invasión parta en apoyo de un contendiente rival al trono asmoneo. De esta lucha entre las fuerzas prorromanas y las propartas emergería un líder idumeo llamado Herodes. Roma resultó victoriosa en la disputa con los partos e instaló a Herodes como rey de un estado cliente. Herodes restauró y embelleció la ciudad, construyendo murallas, torres y palacios. Bajo su mandato se dobló la superficie del templo, del que todavía queda en pie una parte llamada Muro de las Lamentaciones, de gran importancia en la religión judía. La ciudad de Jerusalén se recobró durante el mandato del general Marco Visanio Agripa, que ordenó
la construcción de un nuevo muro llamado la Tercera Muralla, permaneciendo la ciudad bajo la administración de una nueva élite religiosa, los asmoneos. Poco después de la muerte de Herodes, Roma asumió el control directo de lo que pasó a denominarse la provincia de Judea, aunque la dinastía herodiana siguió sirviendo durante años al imperio como reyes clientes de territorios vecinos. A partir del año 33 después de Cristo, surgió una iglesia cristiana creciente en Jerusalén, donde además se celebró el denominado Concilio de Jerusalén alrededor del año 49. Haciendo un paréntesis y como anexo, el Concilio de Jerusalén, o Conferencia Apostólica, es un nombre aplicado por los historiadores y teólogos a un concilio cristiano de la era apostólica, que se celebró en Jerusalén y fechado alrededor del año 50. Es único entre los antiguos consejos preecuménicos, por lo cual es considerado por los católicos y ortodoxos como un prototipo y precursor de los concilios ecuménicos posteriores. También una parte clave de la ética cristiana. El concilio decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones. Sin embargo, el concilio conservó las prohibiciones de comer sangre, la carne que contiene la sangre, la carne de los animales muertos no adecuadamente y sobre la fornicación y la idolatría, lo que a veces es referido como el decreto apostólico o cuadrilateral de Jerusalén. La primera guerra judeo-romana tuvo lugar en el año 66 y supuso el asedio y la toma de la ciudad por parte del emperador Tito Flavio Vespasiano en el año 70, lo que derivó en la devastación de gran parte de la ciudad y en la segunda destrucción del Templo de Jerusalén. Años después, el emperador Adriano decidió reconstruir la ciudad al estilo de una ciudad completamente romana y la nombró como Aelia Capitolina. Este hecho desencadenó la rebelión de Bar Kokhba, que una vez aplastada dio inicio a la diáspora judía, prohibiendo a los judíos el acceso a la ciudad bajo pena de muerte. Solo se les permitiría entrar a la ciudad un solo día al año, el día del Tisha B'Av. Tras su victoria contra los judíos, Adriano unificó la provincia de Judea con varios territorios vecinos y la rebautizó con el nombre de Siria-Palestina o simplemente Palestina. Haciendo otro paréntesis y como anexo, el Tisha B'Av es el principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico. Su nombre hace referencia al noveno día del mes hebreo que cae en la canícula boreal. Se le suele llamar el día más triste de la historia judía y tradicionalmente conmemora el decreto de la generación de los judíos del desierto de no entrar a la tierra de Israel. También conmemora la destrucción del primer templo de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor II. Se recuerda la destrucción del segundo templo por las legiones de Tito, la caída de la fortaleza de Betar, la expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492. Estas medidas que impuso Adriano, que se aplicaron también a los judíos cristianos, tendieron a secularizar la ciudad y se mantuvieron hasta bien entrado el siglo VII.
Si bien los cristianos ganaron su exención a la prohibición de entrar en Jerusalén tan pronto como Constantino I, el primer emperador romano de creencias cristianas, ordenó la construcción de templos cristianos en la ciudad, incluida la iglesia del Santo Sepulcro. Los únicos restos de enterramientos durante el periodo de control bizantino de la ciudad son cristianos, lo que parece sugerir que la ciudad estuvo exclusivamente habitada por cristianos mientras permaneció gobernada por Constantinopla.